Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al señor Podcastón. Feliz año 2024. Espero que todas sus metas, todos sus objetivos se vuelvan realidad en este año. Hoy tenemos una invitada de lujo, Natalie Brito. Buenas tardes, Natalie, ¿cómo estás? Hola Ramiro, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Contenta de haber podido compartir contigo el día de hoy. Consultora de talento humano, ¿verdad? Consultora talento humano de manera externa para distintas empresas a nivel nacional y asesora de empleabilidad también. Estuve chequeando un poco tus redes y vi que el año pasado fue bastante bueno para ti. Obtuviste tu maestría y también creo que estás dando clases justamente del tema que vamos a hablar, de empleabilidad. Sí, 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 te comento que justamente, de hecho, el año anterior podría decirse que fue el año más fuerte en cuanto a tema crecimiento profesional y la expansión de mi marca también. Dentro de LinkedIn manejo actualmente una red bastante fuerte y esto me ha dado apertura también a ser visible dentro de mi mercado laboral objetivo, que no son solamente las empresas interesadas en contratar nuevo talento, sino también en ese talento que está en búsqueda de oportunidades laborales. Y por eso es que existen estas dos ramas en las que estoy actualmente. Claro, y porque esto es doble vía, no tanto para el que busca como, en el caso de las empresas, como el que busca de parte del trabajador. Entonces hay dos aristas bastante marcadas ahí, ¿no? Que llegan a un punto en encuentro, pero a veces tienen sus diferencias, ¿no? Sí, 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 es la lucha constante, ¿no? Porque, por ejemplo, gente que tiene LinkedIn me dará la razón, todo el tiempo se está hablando acerca de las buenas, malas prácticas de reclutamiento, selección. La administración del talento humano es un tema que se da para muchas interpretaciones, para muchos juicios, y me di cuenta en el transcurso bueno, de mi trabajo como reclutadora que muchos de esos juicios que venían de los candidatos se debía justamente al desconocimiento de la verdadera naturaleza y gestión de un reclutador en las distintas etapas del proceso. Entonces, eso fue lo que me lleva a meterme ya un poquito más en este tema de empleabilidad, que también, gracias a Dios, me ha ido súper bien y he obtenido resultados sumamente buenos con gente alrededor de todo el país. Qué bueno eso. Natalia, una pregunta. En cuanto a esa cátedra que das en la universidad, ¿en qué carrera es? Es un curso, los chicos lo Ah, toman ok. como una materia optativa, si ellos necesitan cumplir con esta optativa para poder graduarse, es empleabilidad. Entonces aquí vemos todo lo relacionado a las herramientas físicas, emocionales y digitales para la búsqueda de empleo. Mira, eso es otra cosa que deben enseñar en la universidad. A veces vemos posts de que tienen que enseñar finanzas personales, que emprendimiento. Cómo buscar trabajo también debe ser importante que nos enseñen porque a veces salimos de estudiar de la universidad y no sabemos cómo conseguir trabajo, ¿no? Exactamente, esa es una falencia que, bueno, afortunadamente en la actualidad ya las universidades están notándola. Porque, claro, como bien dices, los chicos salen de la universidad con todos los conocimientos, pero para ser visible en un mercado laboral tan objetivo como el que tenemos ahora, no hace falta solamente con ser un buen perfil, hay que saber mostrar ese perfil y tener las herramientas estratégicas para saber venderlo. Si no, nos convertimos en lo que yo llamo los fantasmas profesionales, ¿no? Podemos ser excelentes, pero si no nos ven, si no hay ojos que sepan lo que estamos haciendo y nuestro valor como personas y profesionales, muy difícilmente vamos a ser profesionales realmente atractivos dentro de este mercado. Casi que invisibles, ¿no? A los ojos de las empresas. Natalie, Exactamente. este concepto de empleabilidad, ¿cómo lo podemos definir a breves rasgos? A ver, la empleabilidad es, por un lado, la capacidad que tiene una persona para ser atractivo dentro del mercado laboral, ¿sí? Un perfil atractivo. Pero también está enfocada a la capacidad de esa misma persona de mantenerse dentro de un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, la empleabilidad se puede ir tanto por el manejo de las herramientas, de los insumos, como la hoja de vida, por ejemplo, como entender qué evalúa un reclutador en la etapa de la entrevista, del assessment center, qué es la psicometría, pero también nos ayuda a analizar, por ejemplo, inteligencia emocional dentro del ámbito de trabajo, ¿sí? Como, bueno, uno de mis autores favoritos, Daniel Goleman, habla mucho en su libro de inteligencia emocional acerca de que la gente está siendo contratada por sus conocimientos, pero despedida por su falta de inteligencia emocional. Entonces, es Ujú. bastante interesante mirar cómo un profesional ahora tiene que ser
integral en su preparación, ¿no? No solamente es, bueno, yo sé estas técnicas, manejo estas herramientas, estas metodologías, sino cómo también permito que mi equipo de trabajo me vea a mí como un líder, como alguien que tiene capacidad de impacto, de influencia positiva dentro de la organización. Oye, estos conceptos son bastante nuevos, diría yo, porque no hace muchos años eh, la gente buscaba trabajo en el periódico, encerraba en círculo el anuncio que más le parecía. Entonces, muy difícilmente tú te podías vender o ser visible ante las empresas. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad fui con un primo con las típicas carpetas color sobre Manila, así más o menos, y las ibas Claro. entregando empresa por empresa y nadie te recibía de talento humano, se las dabas al guardia de seguridad. Entonces, imagínate cómo han ido cambiando y ahora yo creo que con el advenimiento de las nuevas tecnologías hay muchas más posibilidades de conseguir trabajo si es que seas inteligente buscando, ¿verdad? Claro, hablamos ya de un reclutamiento 4.0 que tiene que ver con la utilización de herramientas digitales. LinkedIn, por ejemplo, es una plataforma que por excelencia nos permite generar networking óptimo para la búsqueda de empleo. Lamentablemente es una red muy tergiversada, una plataforma muy tergiversada en su uso, y la gente sigue buscando empleo de la misma forma en la que lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, buscando oportunidades, golpeando puertas, como bien mencionas tú, cuando ahora la tendencia es más bien a mostrarnos, gracias a estas nuevas plataformas como LinkedIn, y lograr que las oportunidades empiecen a buscarnos a nosotros. Ese es como el cambio de paradigma que ahora se está manejando gracias al tema de la empleabilidad. Escuchaba una entrevista que hiciste, creo que fue por un programa en Radio Saracay, que las empresas o los reclutadores tienen como primera línea de búsqueda LinkedIn, pero en cambio las personas que están buscando trabajo todavía están en aquellas plataformas que son digitales, sí, pero que ya van perdiendo espacio en la actualidad y eso les va restando la oportunidad de hacerse visibles, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, es bastante curioso, ¿no? Yo, bueno, dentro de los asesoramientos que yo dicto, muestro siempre un cuadro en el que se comparan los versos, ¿no? De cómo buscan los reclutadores versus de cómo buscan los candidatos de empleo. Y lo irónico y triste es que en primer lugar de cómo buscamos los reclutadores está el networking, está el LinkedIn, y esto está en último lugar cuando hablamos de cómo buscan los candidatos de empleo, ¿sí? En cambio, el tema de cómo buscan los candidatos está en primer lugar. Las plataformas que, como mencionas, ya están llenas de candidatos, cada vez menos reclutadores lo utilizan menos que tiene una estructura bastante rígida en cuanto a los CVs, por ejemplo. Eso está primerito, una cúspide, lo preferido para los candidatos. Y cuando hablamos de cómo buscan los reclutadores, eso está casi en el último lugar. Entonces, créeme que hay un desconocimiento en cuanto a empleabilidad tenaz, tenaz. Y esto no tiene que ver solamente con el área de especialidad, con el grado de estudios de la persona. Yo he tenido CEOs, he tenido dueños de empresas que no saben cómo, cuando están ya en búsqueda de nuevas oportunidades o bien quieren vender su marca personal dentro de LinkedIn, no saben cómo hacerlo y no tienen una buena hoja de vida. Entonces, es un tema bastante, bastante interesante y más que nada necesario ahora. ¿Cómo trabajar el tema de la marca personal? Porque yo he escuchado muchas personas que, bueno, está bien, LinkedIn es como donde te vendes como el gran profesional, y eso para los que han abierto LinkedIn, porque como tú dices, creo que es una red que todavía le falta un poco de maduración y que las personas entren. Muchos grandes profesionales con grandes títulos de maestría recién están abriendo LinkedIn y han puesto la foto y el cargo, pero no han publicado nada, no se están vendiendo. Pero ¿hasta qué punto las empresas miran otras redes sociales? Por ejemplo, qué sé yo, el Facebook o X, por ejemplo, el antiguamente conocido como Twitter. ¿Qué tan malo es para una persona, por ejemplo, poner un día domingo un meme de, ah, no, mañana es lunes, otra vez que trabajar? O la semana que va entre Navidad y Año Nuevo, qué semana tan innecesaria, podía ser un correo electrónico. Que son cosas que aparecen chistosas, pero ¿tú crees que también van en desmedro de cómo nos proyectamos ante un posible, no solo para el que está trabajando, también para el que está buscando trabajo y peor aún el que está dentro de una empresa? Claro, claro, claro. A ver, hay que diferenciar, ¿sí? Hay redes sociales y hay redes profesionales. Obviamente un reclutador no va a tomar
como un filtro de selección en primera instancia la lectura de redes sociales, sabiendo que eso es ya netamente personal, ¿sí? Que ahí Ujú. está el tema de juerga, de amigos, de, qué sé yo, salidas y demás. Pero sí es importante que como profesionales que están buscando empleo, sepamos que la marca personal la estamos vendiendo en todo momento, ¿sí? En las fotos en las que salimos, en los videos que compartimos, en nuestras publicaciones e incluso en nuestros memes. No es tan común, especialmente acá en el país, pero por ejemplo, hace algunos años yo sí trabajé dentro de una empresa en la que bueno, yo estaba encargada ahí del área de reclutamiento, selección, y quien era mi jefe inmediato sí me solicitaba como referencia adicional verificar los perfiles de Facebook de quienes Wow, ingresaban. Y de qué esta locos. forma, pues sí teníamos como un poquito de recelo con ciertos perfiles, ¿sí? Pero al ser consultora externa, puedo decir que tengo la oportunidad de conocer varios clientes, varias empresas, y muy pocos o casi ninguno me ha solicitado esto de nuevo. Pero siempre es bueno tenerlo como recomendación. Ahora, una cosa es Facebook, Instagram y otra cosa es LinkedIn. ¿Sí? Porque LinkedIn es una red profesional en donde están ya aproximadamente más del 80% de cazatalentos y tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos dando para leer. Aquí tengo unos datos que me pude descargar que habla de que el 71.2% de la población en Ecuador está en edad para trabajar. Sin embargo, el 4% de la población se encuentra en desempleo, un 20% es subempleo y un 30.3% en empleo no pleno, además de un 10.4% que trabaja pero sin remuneración. ¿Cuáles crees que son las consideraciones laborales actuales en Ecuador, e incluso tomando en cuenta las actuales condiciones que vivimos, por ejemplo, en el tema de inseguridad en ciertos, bueno, en todo el Ecuador, pero sobre todo en zonas específicas? ¿Crees que ha ido mermando un poco en el tema de empleabilidad, todo este tema que se vive de la inseguridad? Definitivamente, no hay que irnos muy lejos tampoco. El tema de la pandemia, por ejemplo, fue Sí, causa de despidos masivos, de reestructuraciones y demás. Entonces, a partir de ahí, el desempleo también aumentó muchísimo. De hecho, te cuento que mi marca, ya relacionado a asesorías de empleabilidad, nace en pandemia justamente, ah, ¿sí? ok. Entonces, eso por un lado, ahora tampoco nos podemos hacer los locos, por decirlo de alguna forma, y que la situación país es compleja, las oportunidades Sí. laborales son limitadas y la cuestión, bueno, ya para qué mencionarlo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Socioeconómica, seguridad y tema, todos los temas que van en contra, ¿no? De la gente, de la población económicamente activa. Pero lo que sí te puedo decir es que si es que nosotros estamos buscando empleo y salimos con la idea de que, bueno, es que la situación país está así, las oportunidades son limitadas, va a ser súper No vamos a difícil, encontrar nunca. eso es lo que vamos a encontrar, Ujú. esas situaciones que nos validan las creencias con las que estamos saliendo. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les recomiendo a las personas? Enfoquémonos en lo que sí podemos cambiar. Lo que está en nuestras manos hacer es trabajar nuestra marca personal y ser estratégicos para mostrarnos al mercado laboral objetivo. Que las oportunidades no serán tantas como hace algunos años atrás, no serán tantas ni tan sencillas como en otros países. Sí, es verdad, tenemos que ser realistas, pero de nada nos sirve enfocarnos en lo que no podemos cambiar. Entonces ahí viene todo el trabajo de empleabilidad, de trabajarnos a nosotros como personas que generan valor a nuestro mercado laboral, ¿sí? Personas que se muestran y logramos que la gente nos reconozca, nos recuerde, nos recomiende, que son las 3 R's del networking que trabajamos en LinkedIn, por ejemplo. ¿Sí? Como A bien ver, decías, ¿me las repites? Las tres R's. que la gente nos reconozca, nos Ok. recuerde y nos recomiende, ¿sí? Mm. Esto es lo que logramos cuando aprendemos a utilizar correctamente nuestro LinkedIn, porque mira, si bien hay mucha gente que, qué sé yo, fue despedida, en realidad son áreas de profesión en las que no hay mucha apertura o muchas oportunidades laborales. Y te puedo decir que mucha gente que yo conozco, más que por esas circunstancias, es por cómo ha estado manejando su LinkedIn, su hoja de vida, los errores que comete en la entrevista, que está desempleado. Ujú. LinkedIn, por ejemplo, para hacer súper cortito este tema de LinkedIn, hay gente que piensa que buscar empleo acá es simplemente subir su hoja de vida, colocar el marco del Open to Work, ¿no? Ese Ah, verdecito sí. que aparece en nuestra foto de perfil.
o aplicar simplemente a las vacantes que salen. Y no, LinkedIn va mucho más allá. Es una ventana increíble para los profesionales. De hecho, puedo decirte, a manera personal, LinkedIn para mí ha sido el causante de que yo haya logrado lo que hasta el momento he logrado con la marca. No he trabajado con nada más y hasta el día de hoy no he tenido que pagar un solo centavo en LinkedIn, porque hay la parte premium, ¿no? Cuando tú Eso te iba a pagas preguntar, que es bastante caro. es bastante caro. Y lo que yo recomiendo, por ejemplo, a gente que toma mis asesoramientos de optimización de LinkedIn, es que si es que sabemos manejar correctamente, si entendemos el algoritmo, si es que tenemos el compromiso de tener al menos 3 interacciones diarias en esta plataforma, no hace falta cancelar en ningún momento LinkedIn. ¿Qué más es como recomendable para empresas que ya están manejando Claro. publicidad masiva y demás? Ajá. Aunque te Entonces, lo venden como que te haces más visible si pagas el premio, aunque no creo que sea así. Como tú dices, si tengo una buena estrategia, voy a estar visible seguramente. claro, obviamente sí, no, eso no es mentira. Si es que se Ujú. cancela, LinkedIn premia a los premium, ¿no? Y los hace más visibles, pero también hay formas de ser súper visibles sin necesidad de pagar. Totalmente de acuerdo. Natalie, ¿cuáles son las habilidades que están buscando en la actualidad los reclutadores, las empresas? No ha salido las habilidades del 2023, pero tengo las habilidades del 2022 que el mismo LinkedIn publicó. Las 10 habilidades que buscan actualmente. El manejo del blockchain, que quizás aquí en Ecuador no está tanto. En segundo, la computación en la nube, desarrollo de tecnología que permite almacenar datos en Internet. Tres, razonamiento analítico. Cuarto, inteligencia artificial, que ya para mí debe estar en el número uno, creo. Quinto, el diseño del enfoque en la experiencia de los usuarios de los productos, en particular de tecnología. 6, análisis comercial. 7, marketing. 8, ventas. 9, computación científica. Y 10, producción de video. Casi todo enfocado en la tecnología. ¿Tú crees que van por ahí las habilidades que se están buscando actualmente? Sí, pero hay que identificar las habilidades duras de las habilidades blandas, ¿sí? Ok, Lo que tú me acabas de mencionar son netamente habilidades duras. En talento dura, humano sí. se conoce esto, todo el tema de conocimientos que van directamente relacionados a un área de profesión específica. Pero también están las habilidades blandas, que a partir de la pandemia empiezan a estar mucho más enfocadas a la adaptabilidad al cambio. ¿Sí? A la comodidad dentro de los espacios y de las herramientas digitales, ¿sí? Porque obviamente pues ya muchas de las empresas tuvieron que aprender a vivir la modalidad online, las reuniones, en muchas de las entrevistas, de hecho que ahora yo hago después de la pandemia ya son totalmente online. Y hay personas que sí se quedaron un poquito en eso, especialmente los perfiles más senior, ¿sí? Que tienen Ujú. esa resistencia muchas veces a la utilización de estas nuevas herramientas, como bien decías, la inteligencia artificial. Entonces, completamente de acuerdo, las habilidades duras van ya más enfocadas al tema tecnológico, pero tienen que estar alineadas a las habilidades blandas, de resiliencia, de adaptabilidad al cambio, de proactividad, del autoconocimiento. Esta es una habilidad que nació a partir de la pandemia con más fuerza. Imagínate que dicen que el mercado laboral, todo este conjunto, tuvimos que dar un paso de lo que estaba previsto como crecimiento en 5 años, tuvimos que hacerlo en 6 meses, ¿sí? Sí, sí. Entonces, es, es correr, ¿sí? Es correr, es saber que si es que yo tengo una habilidad, al otro día una persona tiene esa habilidad y otra más. Entonces tengo que correr con eso y para eso es súper importante la proactividad y el autoconocimiento. Muchos de mis alumnos, por ejemplo, he visto que tienen al inicio esas ideas limitantes de que es que si es que yo no tengo dinero, yo no puedo tomar estos cursos, entonces mi hoja de vida no es tan enriquecida como yo quisiera. Y falso, en plena era de la información, nosotros tenemos, lo que más tenemos es información gratuita. Acceso, ajá. Ujú. Exacto, entonces eso es increíble, ¿no? Como siempre lo digo, yo, por ejemplo, como reclutadora, puedo tener candidatos que me dicen, ¿sabes qué? Yo no sé esto, pero puedo aprender. Pero asimismo, tengo candidatos que me dicen, yo no sé esto, pero ya estoy aprendiendo. Entonces, obviamente me voy a ir por esa gente proactiva, que se adapta, que se autoeduca. Entonces, esos son términos bastante interesantes que engloban muchísimos comportamientos observables. Y en porcentaje, ¿cómo lo podrías plantear entre habilidades blandas y habilidades duras? 60-40. Sí, a ver, bueno, en talento humano manejamos una premisa, por ejemplo, que nos dice contrata habilidades
y desarrolla conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para muchos reclutadores, por experiencia propia y de muchos de mis colegas, sabemos que el éxito de una persona radica en muchísimo mayor porcentaje en las habilidades que tenga, porque con esas muchas veces nacen las personas, muchas veces las van desarrollando y por más que tengan los conocimientos que tengan, a veces se quedan en los procesos de selección. Entonces, yo creería que incluso un 70% de importancia tiene el peso de las habilidades blandas. Ok, 70%, bastante bueno. Natalie, se comienza a conseguir trabajo una persona que, bueno, puede que esté trabajando y quiera buscar nuevas oportunidades porque ve que en la empresa actual no hay un avance y todo comienza con este famoso CV, con esta hoja de vida, con este currículum. Es la parte más importante del proceso de búsqueda de trabajo, la hoja de vida, porque diría yo que de eso depende de que puedas dar el siguiente paso. Si tu hoja de vida no está a la altura o no está con los parámetros actuales, quizás no vas a llegar nunca a una entrevista de trabajo y vas a estar enviando por enviar a muchas partes sin que te llamen la atención. ¿Es tan importante la hoja de vida en los actuales momentos? Claro, la hoja de vida es el insumo que nos abre puertas. He escuchado y he leído a muchas personas decir que los reclutadores tenemos que enfocarnos en contratar personas y no hojas de vida. Totalmente de acuerdo con eso, pero lo ideal sería que nosotros tengamos todo el tiempo de llamar a cada persona que nos envía un CV y un reclutador en promedio recibe de entre 200 a 250 hojas de vida por vacante. Simultáneamente muchas veces trabajamos varias, entonces obviamente no tenemos el tiempo de llamar a persona por persona para saber si efectivamente se alinea a lo que estamos buscando. ¿Qué hacemos? Tenemos que prefiltrar las hojas de vida que mayormente nos dan la información que requerimos para ese puesto y entonces sí, llamamos a la persona. Porque además tenemos que diferenciar, ¿no? Etapas de reclutamiento y etapa de selección. Etapa de reclutamiento es netamente la lectura por parte del reclutador de mi CV. Entonces, con esa CV, yo le digo al reclutador, tengo lo que necesitas, llámame. Pasa a la siguiente etapa denominada selección, en donde ya, mediante metodologías técnicas y conductuales como la entrevista, evaluamos a la persona como tal, sus intereses, sus objetivos a corto, mediano, largo plazo, sus proyecciones y demás. Entonces, es totalmente idealista, utópico, pensar que la hoja de vida no es tan importante porque yo soy un súper talento. Si yo no sé plasmar eso en mi hoja de vida, voy a ser invisible totalmente. Leía por ahí que un reclutador, bueno, ese dato me lo das tú, que 250 hojas en promedio. Hay otro dato que dicen que el promedio de lectura de un CV es de 9 segundos y que si en 9 segundos no logra el impacto en el reclutador, ¡pax! La siguiente. Así que parece Exactamente. complicadísimo, ¿no? De hecho, no solamente es 9 segundos, es de 6 a 9 segundos. ¿Sí? Ah, ok. La lectura Mm. preliminar que hace un reclutador para decidir entonces si vale la pena seguir o no leyendo la hoja de vida. Entonces tenemos que saber captar incluso con aspectos tan simples como es el contraste visual en las palabras claves de ese proceso de selección. Hay gente que se mata colocando información totalmente irrelevante, innecesaria y que lo único que hace es que el documento se vea más extenso de lo que necesita ser y el reclutador hasta por fatiga visual que como humanos muchas veces tenemos, Sí. descartamos las hojas de vida. Entonces, sí, es una estrategia que nace del conocimiento de Mm. entender, ¿no? Cómo trabaja un reclutador y en base a qué criterios descarta o prefiltra un CV. Les cuento que Natalie es experta en asesoramiento para hojas de vida. Vamos a dejar sus redes sociales y su número telefónico. Hoy no vamos a pretender que en esta charla nos dé un paso a paso porque eso tiene un costo, para eso estudió ella. Así que le vamos a hacer preguntas generales acerca de la hoja de vida. Y la primera que yo tengo es la siguiente. ¿Crees que es necesario buscar asesoría para realizar una hoja de vida y no hacerla por uno mismo o bajar formatos preestablecidos de Internet? Sí, completamente. ¿Y por qué? Los profesionales son expertos en su área, son expertos en saber quiénes son y qué es lo que saben hacer, pero
vuelvo y repito, necesitamos comprender cada una de estas etapas del proceso de gestión de vinculación de talento humano desde la perspectiva del reclutador, que es quien va, al fin y al cabo, a leer mi hoja de vida. Si es que yo voy comprendiendo qué es lo que evalúa esta persona, qué es lo que prefiere para un tipo de cargo en específico, cuáles son los datos de interés para ese tipo de vacante, obviamente voy a poder estructurar una hoja de vida que realmente contenga la información relevante y necesaria para ese proceso. Entonces, mi recomendación siempre es que busquen asesores de empleabilidad que tengan testimonios de gente que efectivamente ha podido conseguir empleo, ¿sí? Que tengan buenas reseñas. LinkedIn es excepcional para eso porque nos permite conocer el nombre, el cargo de la persona, contactar incluso a esa persona para que nos verifique que efectivamente la reseña que dejó en el perfil de este asesor de empleabilidad es real o no. Y más que nada que sea una persona que obviamente tenga también el lado de reclutador, ¿sí? Porque no necesitamos asesores de empleabilidad que nos enseñen teoría, necesitamos a alguien que nos enseñe en base a su experiencia, porque va a ser obviamente mucho más objetivo y mucho más sincero toda la estructura que nos va a recomendar. Siguiente pregunta, y también leía por ahí acerca de las hojas de vida. Me dices que no hay que enviar la misma hoja de vida para todos los tipos de cargo. ¿Cómo es esto? Exactamente. Uno de los errores que comete la mayoría de gente al buscar empleo es justamente tener un solo CV y es enviarlo a todas las posiciones. Y esto es un error porque existen distintos tipos de industrias, giros de negocio e incluso una misma posición. ¿Sí? Con la misma denominación del cargo puede variar de requisitos de una industria a otra, de una empresa a otra e incluso de un momento a otro. Lo que es un plus para un gerente de marketing de la empresa, de la industria farmacéutica, quizás no lo sea para un gerente de marketing de la industria alimenticia. ¿Sí? Quizá lo Correcto. que era necesario para un gerente general antes de la pandemia no lo sea para ahora después de la pandemia o viceversa. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en el proceso específico al que estamos aplicando y enviando a mi CV, incluso para que los ATS, que son los programas que prefiltran las hojas de vida, permitan que realmente sea prefiltrado ese documento. Ahora ya hablando un poco de las formas de las hojas de vida, leía un poco que la cultura anglosajona está a favor de que ya no se utilicen las fotos en las hojas de vida. Sin embargo, en nuestra cultura latinoamericana seguimos manteniendo el tema de la foto. ¿Qué crees tú que si tiene algún impacto preponderante la foto en una hoja de vida para un reclutador? ¿Qué sucede con la foto? Existen diversos estudios que nos demuestran que las hojas de vida mayormente preseleccionadas son las que sí tienen foto versus las que no. Y esto Ok, responde prácticamente a una de las premisas de la programación neurolingüística que nos dice que el cerebro se desarrolló para generar mayor empatía y conexión inconsciente cuando mira un rostro de su misma especie. Además, recordemos que para la mente es mucho más fácil recordar una imagen antes que un texto. Esta tendencia del CV ciego, que la denominaron así, para evitar este tema de la discriminación por tema nación. Ujú. lingüístico, la adoptaron países mayormente acá como México, como Argentina y Chile, me parece que era, sí, Chile, pero al fin y al cabo los reclutadores de estos países se dieron cuenta que trabajar esta tendencia era generar un reproceso, porque en algún momento el candidato iba a ser conocido personalmente por el reclutador y esto no disminuyó las tasas de discriminación. Obviamente, como siempre lo digo, hay, como en todas las profesiones, prácticas buenas y malas. El tema de discriminación por aspecto físico es algo que no debería existir, lógicamente, pero sí es importante que las personas se den cuenta que con una foto al reclutador primero le están dando un rostro acerca de quién está leyendo la información y también estamos logrando de alguna forma humanizar ese contacto que en ese momento es totalmente Correcto. frío. Es Sí, una es persona. exacto. Yo estoy leyendo acerca de un papel, entonces no puedo ni siquiera hacerme una imagen. Y es un tip, ¿no? Incluso para jugar con la mente de quien nos está leyendo. Ok, está leyendo, pero miró mi imagen. Entonces el cerebro conecta inmediatamente con esa relación y es mucho más fácil que nos recuerde. Y ya que hay foto, esa foto tiene que ser tipo visa americana, sin sonrisa, tiene que ser formal, no tiene que ser un selfie, tiene que ser profesional, internado. ¿Cómo funciona ahí? Sí, las recomendaciones generales son que sean con mirada al frente, sin ningún tipo de poses. He tenido personas que me suben la misma foto de Facebook o de Instagram, por ejemplo, con Adobe Face, ¿no? Ahí, Ajá, entonces, sí.
Claro, entonces eso también ya nos habla mucho del nivel de respeto que el candidato le está dando al proceso. Yo he tenido fotos que son todo menos profesionales. Y bueno, preferiblemente utilizar fondos llanos de colores neutros para que el enfoque se centre en nosotros, utilizar ropa formal, porque necesitamos poder expresar una imagen profesional. El CV es un documento profesional, tenemos que estar alineados a eso. Me eché toda la entrevista que hiciste, como te decía, en Radio Saracay, y ahí te consultaban acerca de la cantidad de hojas que debe tener una hoja de vida, valga la redundancia, si una, si varias, si tengo que poner la cédula o todos los títulos. Sin embargo, tú hacías énfasis de que lo más importante era poner los lugares donde había trabajado y qué había realizado exactamente, cosa que ya le dabas un preámbulo al reclutador para el momento de la entrevista, ya preguntarte acerca de los logros que has obtenido. En cambio, si pones simplemente la empresa y de qué fecha, pero ¿qué hacías? Entonces esa hoja de vida está un poco incompleta, ¿verdad? Claro, los reclutadores descartamos hojas de vida que no contengan las funciones principales del puesto, porque la gente muchas veces asume que porque colocan el nombre del puesto, el reclutador ya tiene que saber qué es lo que hacían y no funciona así. Entonces necesitamos saber qué hacías, necesito saber si es que tu tipo de experiencia está alineado con lo que mi cliente o la empresa en la que estoy trabajando está necesitando en un perfil para entonces ya pasar a la entrevista y que tú me cuentes qué lograste con lo que hacías, porque yo necesito encontrar una comparación entre cómo era el puesto cuando se te lo entregó, cómo fue o qué fue lo que tú hiciste y cómo se quedó el puesto, área, departamento después de eso que tú hiciste. Porque recordemos que, como te decía, en la etapa de selección ya estamos evaluando a la persona. En el reclutamiento estamos evaluando una hoja de vida. Esa es una diferencia que tenemos que tener ahí súper clara para ser estratégicos en qué información colocamos y cuál omitimos. Natalia, ahora te pongo en el papel de reclutadora y en la siguiente situación. Hay dos hojas de vida, dos candidatos muy buenos con los mejores estudios, las mejores maestrías, tienen cursos, etcétera, etcétera. Están ahí parejos, están en la final de las finales para decidir quién se queda con el puesto. Pero hay dos situaciones en la experiencia laboral de cada uno. El candidato A ha trabajado en una sola empresa durante 10 años y el candidato B ha trabajado en 5 empresas, alrededor de un año por empresa. Como reclutador, ¿qué ves? Que esta persona A ha sido fiel a la empresa durante 10 años o le gustó una zona de confort y no quiso salirse, o ves por el lado del candidato B que fue muy inestable y cambió de trabajo en un tiempo bastante corto. A ver, para poder darte una respuesta, tendría que decirte que primerito, las experiencias laborales que son como tomadas en cuenta en base al término de inestabilidad laboral son todas las que tienen un año o menores a un año. Ese Ok. tipo de experiencias laborales o en ese tiempo es el que activa la campanita de alerta en los reclutadores para ver qué fue lo que sucedió y tiene que ver Red con flag. el tema del. Exacto, tiene que ver con el tema de crecimiento de un proceso del talento humano y demás, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre lo recomiendo dentro de los CVs, colocar el motivo de salida de todas aquellas experiencias laborales menores a un año. Ahora, si es que en mi caso particular, por ejemplo, yo soy reclutador externo, un cliente me dice, mira, sabes que yo necesito a una persona que sea súper innovadora, una persona que me interesa venga de varias empresas para que pueda darme nuevas ideas de distintos procesos. Entonces, obviamente, pues me va a llamar más la atención esa persona que ha venido de distintas empresas porque entiendo que tiene un tipo de experiencia y está más abierto a cambios. Si es que la persona, si es que mi cliente me dice, por ejemplo, necesito a alguien que se adapte rapidísimo a los cambios, que sea súper proactivo, con iniciativa y demás. Entonces, yo voy a revisar en sus actividades o sus funciones cómo se ha desarrollado esa persona, qué es lo que hacía en cada una de las empresas y eso ya me va a dar una información o un preámbulo acerca de qué si es que realmente me sirve ese perfil o no para ese cargo que necesito ocupar. Pero si es que yo me doy cuenta, por ejemplo, que la empresa para la que yo estoy trabajando es un poco más tradicional, la mayoría de colaboradores que están ahí nacen, crecen y se mueren ahí en ese proceso laboral,
obviamente me va a interesar mucho más una persona que genera esa estabilidad, ¿sí? Si yo veo que es una empresa, por ejemplo, que está pasando por un momento de una alta tasa de rotación de personal y quieren cambiar eso, también voy a buscar personas que me muestren a mí mucha más estabilidad desde la hoja de Claro. vida. Hay que Entonces, investigar más allá, ¿no? Ujú. exacto, ese es el trabajo que hace un reclutador. Mucha gente piensa que simplemente leemos hojas de vida, decimos este sí, este no, cuando en realidad la reunión preliminar que tenemos con nuestro cliente o con el jefe inmediato de la posición vacante nos permite a nosotros no solamente comprender el cargo como tal, sino también el entorno, la historia, la cultura de la empresa para saber qué tipo de personas realmente necesita esa organización. ¿Cómo es mirada una hoja de vida de las siguientes dos personas? De una persona que tiene un año en situación de desempleo, donde uno puede decir, ha perdido un poco el compás. Y cómo es mirada una persona que actualmente tiene trabajo y que pone actualmente trabajando en la empresa X, Y, Z, S, A. ¿Cómo es mirado ese tipo de candidatos por un reclutador? Realmente ni bien ni mal, te soy súper Ok. sincera. El hecho de que una persona esté trabajando actualmente también, vuelvo a lo mismo, va a depender del proceso de selección. ¿Por qué? He tenido clientes que me dicen, mira Natalie, ¿sabes qué? Me renunció el gerente de marketing en plena campaña publicitaria. Por Dios, necesito que en 2 días como máximo me des una persona. ¿Sí? Entonces veo que la persona que me aplica está trabajando y cuando yo converso con él Ah, o con ella me dice, es que tengo que quedarme al menos una semana para poder entregar mi puesto. Entonces no tengo esa apertura. claro, Pero chao. he Ujú. tenido clientes que me dicen, mira, ¿sabes qué, Natalie? En unos 2 meses tengo una persona que se va a jubilar. Entonces, me ayudas viendo, analizando, tenemos todo el tiempo para evaluar perfiles y demás. Entonces, tengo también esa apertura, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo a personas que han tenido un espacio laboral? Ahora yéndonos a ese ejemplo. Una de las razones por las que se descarta a una persona que tiene un espacio sin laborar no es en sí por ese espacio en blanco, sino por lo que nos dice ese espacio. Es decir, muy seguramente la persona está desactualizada en cuanto a las nuevas herramientas, las nuevas metodologías que necesito para este puesto. ¿Qué hago ahí? Vendo mi hoja de vida desde lo que sí tengo y demuestro que yo estoy actualizada en cuanto a esas Pisado. Ujú. temáticas y volvemos a lo mismo. En plena era de la información, lo que más tenemos es información, no necesitamos tener los recursos económicos todas las veces que vamos a educarnos. Si lo tenemos, perfecto, pero si no, no podemos limitarnos por ello. Y ahí está ya el trabajo de estructurar una hoja de vida que se adapte al puesto vendiendo el perfil desde lo que sí tenemos como fortaleza para disminuir la brecha entre lo que nos hace falta, entre lo que no tenemos, lo que el reclutador podría pensar por ese espacio en blanco de tiempo. Entonces, todo está en la estrategia. Una última pregunta para cerrar el tema de la hoja de vida en específico y que a mí siempre me crea un poco de conflicto con las personas con las que hablo. ¿Se debe o no se debe poner la aspiración salarial en la hoja de vida? ¿O me estaría suicidando si yo pongo la aspiración salarial? Mira, el tema de la aspiración salarial es muy subjetivo igual a los procesos, porque hay muchos reclutadores que, o sea, porque yo, por ejemplo, lo suelo hacer cuando no tengo tiempo, estoy en contra de tiempo, entonces necesito filtrar así urgente a la persona y en el mismo post yo coloco la aspiración, el sueldo que se está ofreciendo, ¿sí? O bien yo coloco que me envíen la hoja de vida con la aspiración salarial. Pero cuando no lo coloco puede ser por dos razones, ¿sí? O bien porque no está aún definido el sueldo, o bien porque se está esperando a ver qué perfiles nos llegan para en base a eso conocer el mercado salarial actual de ese puesto y empezar a negociar. Entonces mi recomendación es que no lo coloquemos y mucho menos cuando no conocemos nuestra escala salarial actual, que la podemos conocer en base a varias herramientas o varias formas que tenemos, como el boca a boca con nuestros amigos, colegas, compañeros que ya se pueden estar moviendo en el medio, como conocer, por ejemplo, los rangos salariales gracias a generar un networking óptimo en LinkedIn y tener contactos que nos puedan otorgar esa información, o bien utilizar plataformas como
computrabajo, multitrabajo, portal empleo y verificar qué rango salarial se está manejando en el mercado actual para una u otra posición. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, del que yo hablo dentro de la entrevista, que sí o sí ya es un momento en el que hablamos de, pero si el reclutador no nos coloca la aspiración o el sueldo, preferiblemente no hacerlo. Si es que yo aplico a una vacante en la que ya me está dando el sueldo, obviamente se entiende que es porque Sí, estoy de estoy dentro acuerdo. de ese. Bueno, entregamos la hoja de vida. En esos nuevos segundos causamos una buena impresión y pasamos a la siguiente fase. Aquí yo te quiero preguntar cuál realmente es el proceso de un reclutamiento idóneo, porque he visto diferentes procesos. Unos comienzan con la prueba psicológica, otros comienzan con la prueba técnica, otros comienzan directamente con la entrevista. ¿Y cuál es el tiempo que debe durar un proceso? Porque incluso veía un post hoy día en LinkedIn de que una persona decía que era su única alternativa de búsqueda laboral y luego cuando lo llamaron que era seleccionado dijo, no, ya tengo trabajo. Pero si decías que éramos tu única opción, no, pero es que el proceso ya lleva 6 meses y nunca terminó. Entonces, más o menos, ¿cuál es lo idóneo del proceso después de que la hoja de vida ha causado el impacto deseado? Mira, primero entender que las necesidades van a ser variadas. Como te decía, hay posiciones que requieren ser contratadas como de forma urgente y hay posiciones que por obvias circunstancias están muy abiertas al tiempo. Sí, hay el tiempo de evaluar, de ver otras opciones y demás. Yo como reclutadora externa me he topado con clientes y clientes. Alguna vez tuve un proceso de selección que duró como 3 meses y era porque mi cliente le daba prioridad a otros procesos que tenía en ese momento. Yo le mandaba las ternas ya de candidatos finalistas para que solamente me diga, ok, esta persona sí entrevistamos, esta persona no, y no me daba respuesta. Entonces yo me enfrenté y me he enfrentado en varias ocasiones a lo que tú mencionas. Llamo a la persona y no sabes que ella encontró otra propuesta laboral. Entonces, generalmente el proceso de selección, de reclutamiento y selección es estandarizado en el país. Hay variaciones dependiendo de las experiencias que hayan tenido las empresas, de el profesional de talento humano y sus metodologías, pero lo idóneo y el proceso que yo manejo, ¿cuál sería? Primero, lectura, obviamente, de la hoja de vida en búsqueda de las palabras claves de habilidades duras. Reclutamiento es netamente perfil duro. Pasamos a la siguiente etapa, denominada ya selección, en donde hacemos la entrevista preliminar, que generalmente es por teléfono, para validar datos de la hoja de vida y para tener una idea como bastante general acerca de la persona. Incluso el tono de voz nos habla mucho acerca de estos rasgos de personalidad y verificar que efectivamente la persona sí está interesada al conocer el proceso, porque en ese momento el reclutador se presenta a la empresa y puede hablar a rasgos generales de los beneficios, de las funciones y demás. Una vez se prefiltra entonces a la gente que efectivamente cumple con las características, tiene concordancia con lo que nos contó y su hoja de vida, entonces pasamos a las entrevistas ya personales. En estas entrevistas nosotros utilizamos preguntas trampa, preguntas clave, con las cuales validamos que efectivamente el perfil blando de la persona está alineado al perfil blando del puesto. ¿Sí? Entonces, aquí vienen ya como los cambios que pueden darse dependiendo, como te indico, de la empresa. Yo personalmente, ¿cómo lo realizo? Después de la entrevista, yo lo que hago es el levantamiento de antecedentes penales judiciales. Si es que me aprueban eso, también paso a la validación de referencias laborales. Yo llamo a ex jefes inmediatos para verificar que efectivamente todo lo que la persona me comentó en la entrevista y hoja de vida es real. Si es que cumple con eso, si es que está ya filtrado por esos puntos, pasamos ya a la psicometría. La psicometría, mi recomendación es siempre hacerlo al final y no tenerlo como un filtro excluyente al 100%. Ok. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron expertos, sí, en psicología, que este tipo de test no pueden ser tomados como de forma totalitaria para evaluar un perfil. Determinantes. Exacto, porque tú te vas a dar cuenta que una misma persona que haga el día A en el que descansó bien, Sí, en el que comió bien, en el que de le fue acuerdo. súper bien la prueba, saca un resultado y el día B en el que está triste, no comió bien, no durmió bien, está enojado o lo que sea y saca otro resultado. Entonces es muy, muy subjetivo, ¿sí? De hecho, yo te cuento que soy creo que de los pocos reclutadores a la que no le gusta tomar estos tests. Lo hago porque muchos de mis clientes sí me solicitan hacerlo.
quizá nos permite encontrar como una proyección, o lo que llamamos nosotros comportamientos proyectivos, y nos den una idea como un tanto general de esa forma de ser del candidato y demás. Dependiendo de el perfil, se establecen qué competencias o qué perfil blando vamos a evaluar y por ende qué tipo de test vamos a utilizar. Pero esto tiene que ser información complementaria, ¿sí? Para verificar si es que en realidad lo que nos dicen los test está acorde a lo que nos dijeron en las referencias laborales, los informes que nosotros hacemos en cuanto a la observación, en la entrevista laboral, en la hoja de vida y demás. Entonces, todo eso tiene que sumarse para hacer un informe de preselección y ahí sí ya se define qué persona sería la correcta, que lo ideal al final es hacer la entrevista final con el cliente, con el jefe inmediato de la posición. El Para jefe inmediato, claro. Ajá, porque también hay que medir el tipo de feeling, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son súper buenas en cuanto a perfil, pero que No no tienen, conectan. exacto, son tipos de Ujú. personalidades adversas y demás, entonces eso también es importante. Hace un momento hablábamos de las alertas rojas, de las banderas rojas en cuanto a los candidatos. Ahora veamos a lo contrario. ¿Cuál sería una alerta de peligro en cuanto a una empresa a la que uno va a postularse o aplicar un trabajo? Te pregunto por estas dos cuestiones. Cuando te citan en un lugar que no es el lugar de trabajo, bueno, aquí podía excepcionarse cuando es una empresa consultora, ¿verdad? En las primeras entrevistas. O te cuento una anécdota. Fui a aplicar a una vacante para contador y bueno, el primer paso después de la hoja de vida fue la entrevista con el jefe inmediato. Aquí se saltaron todo lo que tú me contaste y este gerente liquidó a la contadora que todavía estaba en mente en funciones. La destrozó delante de la persona que estaba aplicando, que en este caso era yo. Entonces yo salí disparado de ahí. ¿Qué opinas de esas alertas que se pueden dar para verificar? Ok, ya. A ver, realmente como te digo, pues todo está sujeto cómo trabaja la empresa y demás, pero sí hay mucha inseguridad realmente. Hoy hay mucha gente haciéndose pasar por reclutadores, lanzan, perdón, posts para vacantes que no existen y adquieren información que la gente Claro, ingenuamente sensible, datos. coloca en Ujú. su hoja de vida. Ajá. He visto muchísimos casos de esos. Entonces, primerito hay que tener cuidado de en la hoja de vida no adjuntar los documentos de copia de cédula, papeleta de votación y demás, porque esos son documentos que un reclutador real solicita en etapa de contratación. Es decir, cuando el candidato ya conoció al reclutador, ya conoció la empresa, ya conoció la vacante, ya pasó por un proceso, ya fue entrevistado y entonces le dieron el sí, firmó contrato, ok, dame tus documentos para ingresarte en plataformas gubernamentales e internas de la organización. Cuidado también con aceptar vacantes a las que nunca hemos aplicado y que nos llega de pronto un mensaje de WhatsApp, ¿no? Ha sido seleccionado para el cargo Ujú. de. Entonces, obviamente ya nos está hablando de que es alguien que no tiene idea de cómo hacer un proceso de selección, es decir, por sorteo le salió mi número y dijo, esta persona es la idónea para el puesto y voy a Claro. contratar. Entonces, jamás. Y también muchas veces, aunque no lo creas, por cosas tan pequeñitas, uno se puede dar cuenta que se trata de una vacante falsa, como por cómo se expresa el supuesto reclutador. Hay faltas de ortografía y la típica que dicen, ¿no? Te saluda el ingeniero tal, ¿sí? O Ah, el magíster tal. Realmente tú sabes que un profesional, especialmente alguien de talento humano, sabe que ese tipo de cosas colocan ya un poco más de, no sé, de barreras en la comunicación. Entonces, si yo no conozco la voz del reclutador, no me dice la persona qué empresa es o al menos me indica cuál va a ser el proceso y yo no conozco personalmente o a la empresa y demás, no me doy el tiempo de investigar con respecto a la empresa, mejor no postular, no seguir con el supuesto proceso y bloquear a esas personas. También he visto muchísimo que hay supuestas vacantes en las que te dicen, por ejemplo, bueno, estás en esta etapa del proceso supuestamente y tienes que cancelar un valor de, me invento, $200 por oh, concepto de exámenes médicos o por huye. concepto de la capacitación y nosotros mismos te damos la empresa en la que puedes capacitarte. Terrible. Ningún proceso de selección real puede solicitar algún monto económico antes de firmar el contrato. Jamás. Entonces, esas son red flags facilitas y con las que podemos evitar muchísimas estafas.
Ahora, Natalie, te invito a ver unos anuncios laborales para que juntos los conversemos, a ver cómo los ves, qué les hace falta o si está todo ok. Son anuncios que vi en LinkedIn básicamente. ¿Me confirmas si los estás viendo? Sí, sí, sí. Igual, por obvias razones hemos censurado cierta información que realmente yo considero que son públicas, pero bueno, para evitar cualquier cosa. Aquí ponen, buscamos asistente de talento humano, empresa florícola busca asistente de talento humano con el siguiente perfil, formación en recursos humanos, psicología o fines, experiencia mínima de 2 años, preferiblemente en empresa florícola, manejo de los sistemas del IES del Sur, nómina, Excel avanzado, disponibilidad inmediata. Ahí te consulto sobre ese anuncio. ¿Una persona que no tiene la experiencia en la empresa florícola debería aplicar? A ver, hay dos palabras que definen y nos permiten entender como candidatos si debemos o no debemos aplicar, si es que cumplimos o no con esa característica. Las palabras deseable y excluyente. ¿Sí? Okay. Cuando nosotros encontramos en cierto requisito la palabra deseable, quiere decir que se va a aperturar a personas que cumplan o no con ese perfil, pero que se va a dar prioridad a quienes sí tengan esa característica. Si vemos que es la palabra excluyente, nos damos cuenta que definitivamente ese es el aspecto que se va a evaluar en la persona y quien no lo tenga va a quedar fuera. ¿Sí? Entonces, en este post, déjame ver, me dice, busca, estaba experiencia preferiblemente en empresa florícola, que es el equivalente al deseable, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que tenemos esa apertura para. En cuanto a las características, está perfecto porque ¿qué tiene que tener un post? Tiene que tener área y grado de especialidad, tiempo y tipo de experiencia, conocimientos y si es que se requiere cursos y certificaciones relevantes para la posición, ¿sí? Lo que se recomienda generalmente para que también un candidato pueda ver que es una empresa real y demás, colocar el logo, ¿sí? Eso Claro. no lo veo aquí, pero también entender que hay procesos que se manejan de manera incógnita por A o B circunstancia y obviamente pues el lugar en el que vamos a enviar el Eso es CV. lo que no, eso es lo que no veo, la ciudad. ¿Para qué ciudad? Porque aquí le van a aplicar hasta de Saturno. Sí, 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 exactamente. Sí, justo. Sí, chévere que lo hayas notado completamente. Yo soy defensora al 100% de que siempre se coloque la ciudad en Yo, el post. yo Porque mucha también. gente, sí, porque mucha gente, por ejemplo, he visto que coloca, claro, el arte con todas las características y en el texto coloca la ciudad. Ujú. Pero muchas personas replican solamente la imagen. Entonces, es un reproceso para el reclutador, se demora Claro. más, entonces sí, definitivamente la ciudad. Es como los que venden zapatos en Facebook y no le ponen la talla, más o menos. O sea, te va a preguntar todo el mundo aquí. Salvo que tú Exacto. estés abierto. Bueno, pero que aquí ya poneme florícola. En la costa no hay florícolas, entonces, bueno, queda abierto. Vamos al segundo. Se busca, este está bien chiquito, se busca Community Manager para la ciudad de Manta, mi ciudad. Cualidades, capacidad comunicativa, empático, organizado, estratega y creativo. Como ves que está muy simple. Sí. ¿Qué pasa? Lo que te decía, ¿sí? Si es que los reclutadores o si es que los candidatos miran estas palabras de perfil blando, simplemente pues van a pensar que esas son las palabras claves que deben ir dentro del CV. Y nosotros no reclutamos a alguien porque tenga las palabras claves de perfil blando, sino que necesitamos que la persona tenga clarísimo lo que te decía, área y grado de especialidad, tiempo y tipo de experiencia, los conocimientos. Entonces, este sí está terrible en ese sentido. No puede ir jamás solamente perfil blando. Sí, Correcto. siempre perfil duro, al menos uno de los aspectos de perfil duro. Claro que el cargo de Community Manager es bastante conocido en cuanto a cuáles van a ser sus funciones, pero siempre cada proceso tiene que tener como preferencias hacia. Por ejemplo, el cargo de Community Manager sí es uno que está muy alineado al tipo de industria, ¿sí? Yo prefiero que venga alguien de la industria farmacéutica, de la industria alimenticia, de la vestimenta, porque son estrategias distintas. Entonces, eso hay que Claro. definirlo súper bien. Bueno, aquí sí le puso ciudad, pero bueno, yo creo que en el post, no en la imagen, sí tenía el correo electrónico donde enviar la hoja de vida. En cuanto al correo electrónico, hay que huir si hay un correo Gmail o Hotmail y no es uno institucional, ¿o no? No Es siempre, indistinto. No siempre. no siempre. Te cuento que yo, por ejemplo, no tengo un correo institucional. Lo manejo con mi Ok. Gmail, que es el que trabajo con procesos de selección. Vamos al siguiente. Proceso de selección, Manta. Secretaria clínica, 1 año de experiencia. Disponibilidad inmediata.
Mira, aquí en la parte que le borré, era un número de WhatsApp. Y también vi una entrevista tuya donde, no, un post tuyo que decía que no había que satanizar el tema de un proceso de selección vía WhatsApp. Es una herramienta totalmente válida. Definitivamente, yo trabajo solo con WhatsApp mis procesos de selección. Yo no trabajo con correo electrónico. Muy rara vez abro mi correo, te cuento, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque para mí el teléfono es una herramienta mucho más, no sé, de manera ágil, me permite revisar, ver, Sí, y además de que, bueno, por la forma en la que yo trabajo, adjunto a todos esos perfiles a mi base de candidatos. Entonces, sí, aquí realmente, a ver, me está dando un año de experiencia, asumiendo que los candidatos tienen que saber en qué funciones, ¿sí? sí, Ojo con eso. Entonces, hacen falta, si es que no se colocan funciones, se tienen que colocar los conocimientos requeridos, sí. las habilidades duras requeridas, ¿sí? El tema de disponibilidad inmediata, bueno, se entiende que es porque quizá el proceso tiene poco tiempo para ser cerrado, pero Vamos a la no. siguiente. Buscamos auxiliar de logística, misión del cargo, responsable de recibir mercadería, órdenes de compra y verificar la documentación de respaldo, asegurando la calidad de los procesos logísticos en cumplimiento de la normativa y demás procedimientos de organización, experiencia al menos 2 años, formación bachiller. Apliquen el link que se encuentra en la descripción. Este es un tipo de post donde no envías por correo, no hay WhatsApp, sino que aplicas directamente a un sitio web. ¿Cómo lo ves? Uh-huh. A ver, colocar la misión del cargo es un equivalente también a los conocimientos requeridos, ¿sí? Con los cuales la gente obviamente puede hacer un match en cuanto a cuáles van a ser esos conocimientos y adaptarlos en la hoja de vida. Entonces, colocar la misión del cargo está perfecto. Ahora, en tema de la experiencia nos pide al menos 2 años en posiciones similares y nos está pidiendo formación bachiller. ¿Qué es lo recomendable colocar aquí? Formación mínima solicitada es bachillerato, porque siempre hay gente que se enoja cuando lee estos posts y dice, ay, Sí. pero es que cómo quiere que un bachiller apenas tenga los 2 años de experiencia. No, lo que yo necesito es que la gente que aplique tenga como mínimo grado de estudios el bachillerato, para dejarlo claro. Correcto, vamos al siguiente. Buscamos cajero para la ciudad de Manta, manejo de valores, cobro en efectivo, esto en conocimientos, documentos tributarios, herramientas informáticas, habilidades profesionales, proactividad, resolución de conflictos, orientación al cliente externo, requisitos, grados de contabilidad, economía o carreras afines, 6 a 1 año de experiencia, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, Milagro no le puso bajo presión, ofrecemos carrera, alimentación, capacitaciones y más beneficios corporativos. Interesados, enviar la hoja de vida al correo con el nombre del cargo. Esto está como más sustancioso, no tiene conocimiento, las habilidades, requisitos y hasta te dice qué beneficio vas a obtener si es que quedas con el cargo. Exacto, eso ya queda muy a lo que la empresa quiera hacer, ¿sí? Si coloca los requisitos, el sueldo y demás. El tema me parecía que estaba algo de trabajo bajo presión, ¿verdad? No, no, ese te lo puse yo, que Milagro no pusieron trabajo bajo presión, porque dice trabajo para turnos rotativos, fines de semana y feriados. Bueno, aquí queda explícita el tema de la presión. Claro, pero sabes que es muy satanizada esta habilidad del trabajo bajo presión, porque hay Claro, principios, totalmente. ¿sí? Por ejemplo, mira, yo te digo, un paramédico tiene que tener la habilidad de trabajo bajo presión. Entonces, en el lenguaje de talento humano sí existe esa competencia como tal y existen diversos niveles y grados de los comportamientos observables, pero sí ha sido muy tergiversado a la típica de la persona tiene que ponerse la camiseta de la empresa, que quiere decir te voy a explotar al máximo mientras pueda. Entonces, Claro. ya depende Es que mucho de la el empresa. trabajo no es Disney, pues no, es... Hay presión. Seamos sinceros, hay presión. Vamos al siguiente. Vendedor mayorista aquí, todos los requisitos, las funciones, conocimiento en ventas, conocimientos en aplicaciones móviles, conocer las zonas de trabajo. Contar con movilización propia de vehículo. Esta te la puse justamente por eso. ¿Qué opinas acerca de eso? Que va a depender completamente. Mira, si es que yo estoy buscando un vendedor de campo, obviamente necesito que tenga vehículo propio. A veces la gente a mí
acabado en LinkedIn, porque por ejemplo yo he hecho varios procesos de supervisores de venta que son supervisores de campo, que tienen que estar de un punto a otro, que tienen que viajar, y el cargo, incluso el sectorial salarial para un supervisor de ventas está entre los 600, 700 como máximo. Entonces me dicen, ¿cómo es que quieren que pague un carro si es que me ofrecen apenas 600, 700? Es que yo no te estoy pidiendo que compres el carro, yo necesito que tú ya vengas con el carro y, ojo, hay que establecer obviamente que la empresa cancele el bono de movilización, que es lo que, por ejemplo, en mi caso particular siempre solicito a mis clientes cuando me piden el requerimiento de movilización propia. Y el último post, que este te lo pongo porque, bueno, es un gerente de marketing, así mismo que 5 años de experiencia liderando equipo de gerentes, título de cuarto nivel en administración, disponibilidad para viajar, movilidad propia, inglés avanzado, Quito, Ecuador. Bueno, aquí lo ponía porque ponen todas las redes sociales de la empresa. Eso está bueno, ¿verdad? Ah, claro, 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 si la empresa la tiene, perfecto, porque así también la gente puede, esto forma parte de algo que se llama el employer branding, ¿sí? De cómo está manejando también la marca empleadora, la organización. Entonces es una forma de incluso hacer que más gente conozca la empresa con una vacante. Correcto. Bueno, hasta ahí ese tema de los anuncios que los analizamos con Natalie Brito. Natalie, quiero despedirme de ti sin que antes me des 3 tips chiquitos para LinkedIn, para aquella persona que está buscando trabajo. Y enfocado también en aquella persona que no tiene experiencia, que recién acaba de sacar su título y que quizás dice no tengo que poner en mi hoja de vida. ¿Qué requisitos le das? ¿Qué recomendaciones le puedes dar a este tipo de personas? 3 recomendaciones entre LinkedIn y la hojita de vida. Solo en LinkedIn. Ah, ok, de LinkedIn. A ver, primero, saber que LinkedIn premia a quienes tengan al menos 3 interacciones diarias, ¿sí? Interacciones diarias tiene que ver con publicaciones, con comentarios y con reacciones a publicaciones de otras personas, ¿ya? Segundo tip, que las publicaciones que hagamos sean de nuestra autoría, no republicaciones, porque entonces Ok. estaríamos usando nuestro perfil para dar propaganda a otro A otro. profesional, ¿sí? Y tercero, que estemos constantemente aumentando nuestra base de contactos, ¿ya? Porque obviamente mientras más gente tengamos, más vamos a ser visibles, más vamos a aparecer, pero esa gente con la que conectemos tiene que ser nuestro cliente objetivo en la búsqueda de empleo, es decir, reclutadores que estén dentro de las organizaciones a las que a mí me gustaría entrar. Entonces empiezo a conectar con esa gente, me empiezan a leer con el contenido de valor que yo genero en base a mi experiencia y conocimientos, y como soy constante en el movimiento de LinkedIn, voy a aparecer seguramente en los primeros lugares de búsqueda cuando ese reclutador esté requiriendo de alguien con mi perfil. Natalie, te quiero agradecer por este podcast, ha estado muy bueno. Nos hemos pasado el tiempo que habíamos planteado. Yo quisiera que toda la gente que está en búsqueda de empleo pueda escuchar o ver este podcast, porque también va a estar subido en YouTube, y que tenga muy buenas conclusiones acerca del mismo. Adicionalmente, te deseo a ti el mayor de los éxitos en este nuevo año, que siga creciendo tu red. De verdad que no, el logaritmo de LinkedIn me llevó a ti, ahí te seguí y veo que tus publicaciones son muy buenas y gracias a eso se pudo dar este podcast. Muchísimas gracias a ti, Ramiro. Realmente ha sido un gusto. Me encanta hablar de este tema. Te cuento que siempre que hablo de estos temas se nos va el tiempo porque hay tanto de qué hablar. Hay mucho, mucho desconocimiento y sería muy bueno que cada vez más gente empiece a interesarse por esta temática y empiece a analizar en un autoanálisis más que nada qué es lo que estoy haciendo mal, qué puedo cambiar para poder encontrar el empleo que realmente quiero. Así es, amigos, nos vemos la próxima. Recuerda que en el Señor Podcastón tú puedes ser el siguiente invitado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.